Son las 7:06 de la mañana, nos acompaña el ministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pastor. Ministro, buenos días. El tema de la fusión Petroamazonas-Petroecuador está generando una serie de comentarios a nivel nacional. ¿Cuál es la realidad sobre este tema? Buenos días nuevamente. Buenos días. La fusión o la absorción por parte de Petroamazonas a la filial de Petroecuador, que se llama Petroproducción, o se llamaba Petroproducción, comprende solamente las actividades de exploración y producción de petróleo. Esta decisión fue tomada hace más de un año en el directorio de Petroecuador bajo la política del presidente. Correcto. ¿Por qué la fusión? Porque Petroamazonas tiene prácticas empresariales mejores que las que tiene Petroproducción. Esa es la razón de fondo. De manera que este proceso se ha llevado a cabo y se está llevando a cabo dentro de una estricta planificación y con la asistencia de una compañía internacional especialista en fusiones de empresas. Que haya críticas no me llame la atención, porque primero hay que ver el contenido de esas críticas que no tienen fundamento alguno, y luego quienes lo dicen no son personas calificadas para hacerlo. Correcto. Son gente política que se opone a todo lo que hace el gobierno. Una pregunta, si las dos empresas pertenecen al gobierno, ¿cuál sería la situación que impide esta situación? Es como muchas veces se dice, pasar dinero del bolsillo derecho al bolsillo izquierdo. No, hoy tenemos dos empresas que trabajan, la una solamente en exploración y producción, que es Petroamazonas. Pero que pertenece al país. Que es del Estado. Y tenemos a Petroecuador, que abarca no solamente exploración y producción, sino también transporte, refinación y comercialización interna. Pero que también es del Estado. Que son del Estado. Lo que se quieren hacer es centros de negocios que se armonicen con la naturaleza de la actividad. La exploración y producción de petróleo nada tiene que ver con las actividades a naval de la producción, que son transporte y refinación, y se quiere consolidar en una sola empresa las actividades de exploración y producción, y se mantendrá a Petroecuador en las actividades que le he indicado de transporte, refinación y comercialización de derivados y de petróleo crudo. Una mera medida administrativa. Bueno, es una reestructuración del sector petrolero público importantísima, que lo que se tiende es a llevar a las actividades de exploración y producción con las mejores prácticas internacionales. Recordemos que Petroamazonas viene de la empresa Occidental, que tiene prácticas de empresas privadas, y Petroecuador se ha mantenido 20 años, más de 20 años luego de que se creara Petroecuador como una empresa pública. Hoy día lo que vamos a hacer es que las prácticas de Petroamazonas se impongan sobre las de Petroecuador, que son más eficientes. Ministro, esta disgregación que se dio en un momento dado en el sector petrolero, ¿usted lo considera que fue positivo, que fue negativo, que en su momento era una medida acorde a lo que requería el país? ¿Cuál es la evaluación que se da sobre esto? Mire, la disgregación a la que tal vez usted hace referencia es a que al crearse Petroamazonas, por la toma de operaciones de varias empresas internacionales, como fueron Occidental, Petrobras y Perenco, esta empresa cogió una envergadura muy grande y ha demostrado eficiencia en donde ha entrado a trabajar. No es conveniente que tengamos dos empresas de exploración y producción compitiendo entre sí, siendo estatales. A largo plazo, indudablemente que se va a imponer la empresa que tenga mayor eficiencia, y queremos anticipar esta fusión o esta absorción durante el presente año para que ya quede consolidado el sistema de producción petrolera en el Ecuador. Correcto. Vamos a otro tema que ha preocupado grandemente. Usted acaba de regresar de la cita de la OPEP. Por diversos voceros se ha mencionado la posibilidad de un desplome de los precios del barril de petróleo. ¿Cuál es la realidad para este año? ¿Qué fue lo que acordó la OPEP? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la producción mundial a la que se aspira a llegar o mantener? Mire, en la reunión de la OPEP, y luego le explico los elementos que están rondando a esta decisión, la decisión de la OPEP fue mantener la producción de la OPEP en 30 millones de barriles por día, que fue la decisión de diciembre. Y esta decisión se tomó luego de una discusión muy detallada y hasta cierto punto intensa entre los principales productores de la OPEP. Pero finalmente llegamos a este acuerdo, que fue una resolución unánime de los miembros. Lo que está pasando en el mercado
en cuanto al precio del petróleo, se originan en dos situaciones básicamente. Unas internas. Recuerde usted que Libia dejó de producir petróleo durante más de 1 millón y medio de barriles. Por el tema de Gaddafi, y ya recuperó la producción. Ha recuperado ya esa producción. Esa producción fue llenada o complementada por Arabia Saudita, Irak y otros países, pero hoy día tenemos un exceso de producción de 1.600.000 barriles. Es decir, lo que ocupó Libia lo estaban produciendo otros productores y ese petróleo tiene que salir del mercado para regularizar. En efecto, como llegamos en diciembre al acuerdo, una vez completada la cuota de producción normal de Libia, debemos reducir la producción quienes están produciendo más, y esto es el acuerdo al que se llegó en OPEP el 12 de junio. Este es el problema interno. El problema general es que todo va a depender de cómo evolucione la economía mundial, que cada vez se va ajustando hacia la baja el crecimiento económico. Hoy estamos en 3.3% a nivel mundial. Europa tiene un crecimiento negativo, está en recesión. Entonces todo se va a jugar sobre el crecimiento económico de este conjunto de países desarrollados, que por un lado Estados Unidos y Japón no logra fortalecer su crecimiento económico, está muy débil, y Europa está negativo, de manera que las decisiones que va a tomar, que ya tomó ayer el G20 y tomará el 29 de junio la Unión Europea, son capitales para ver si el precio del petróleo mantiene un nivel del que tenemos hoy día, que es alrededor de $95 del Brent, el petróleo Brent marcador. El WTI está en $84 y el nuestro está en $88 aproximadamente. El presupuesto del Estado se realizó sobre un precio de barril de $79, $80 digamos. El primer trimestre tuvimos un promedio de precio de $102. El segundo semestre probablemente sea mucho menor, por lo que acabamos de explicar, pero esperemos que en el promedio del año estemos sobre el precio presupuestado. Ministro, algunos sectores económicos señalan que hay grupos mundiales, entre ellos Estados Unidos, que lo que desean es inundar el mercado petrolero con una mayor producción, puesto que señalan que el precio del barril actualmente es un precio sobrevaluado. ¿Qué realidad hay sobre esto? Mire, yo no creo en esto, pero sí hay factores políticos de envergadura mundial que están jugando. Por ejemplo, tenemos las elecciones americanas en noviembre y efectivamente al candidato Obama no le interesa tener una gasolina cara. Una gasolina cara. Los consumidores americanos. Pero en contra de esto juega también el hecho de que Irán está como una agresión, digamos, una sanción impuesta por Europa y Estados Unidos, y puede ser que esto traiga un riesgo grande de aprovisionamiento en el corto plazo. Hoy están en Moscú, parece que se puede llegar a un acuerdo, pero todavía es muy latente el riesgo. Siria está empeorando el asunto y Egipto entra en una época nuevamente de convulsión. O sea, los elementos geopolíticos geopolíticos mundiales van a influenciar en la evolución del precio del petróleo. No creo yo que el precio del petróleo hay que mirarlo en el corto plazo solamente, para que puedan desarrollarse los grandes reservorios que ha encontrado Estados Unidos en lo que se llama shale gas, que es pizarra que produce petróleo y gas, que le va a dar la independencia económica en unos 20 años y que está creciendo su producción en forma rápida. Para poder mantener esas inversiones se necesitan precios que autores muy conocidos en el sector petrolero lo sitúan entre $70 y $80 por barril. Si es que bajase el precio bajo ese nivel, se reducirían o eliminarían inversiones y en el mediano plazo volveríamos a los ciclos de inestabilidad del precio. Personalmente pienso que este año es un año crítico, pero por la situación europea. Resuelto el problema de Europa, creo que la economía va a seguir creciendo en los próximos años y pienso que el panorama para el petróleo es todavía optimista en el mediano plazo y en el largo plazo. Muchísimas gracias. Wilson Pastor, ministro de Recursos Naturales No Renovables.